Buenas tardes, estudiantes de la materia. Esta tarde vamos a darle la clase sobre análisis de varianza. La mayoría de los materiales con los que pueden guiarse están en los apuntes que han recibido. Sin embargo, vamos a ampliar la explicación de los materiales que se les han dado a través de esta clase que en este momento pretendo darles. Entonces, vamos a iniciar con el análisis de varianza, empezando porque todos los fenómenos podemos considerarlos que son un sistema y que como sistema hay una entrada y hay una salida del sistema. La entrada del sistema van a ser los diversos factores que pueden influir en el resultado de lo que el sistema hace, y el resultado que se encuentra en la salida lo vamos a conocer nosotros como variable de respuesta. Hay dos tipos de investigación: la investigación observacional y la investigación experimental. En la investigación observacional, el investigador se limita a observar el fenómeno sin intervenir en el mismo. Sin embargo, en la investigación experimental, el investigador va a manipular algunas de las variables del fenómeno para ver si puede modificar el resultado del mismo. Entonces, en el momento que el investigador va a manipular o a controlar algunas de las variables tratando de modificar el resultado, en ese momento estamos hablando de experimentación. En este caso, como podemos ver en el sistema, un sistema tiene una entrada y tiene una salida. Vamos a manipular variables que influyan en la salida, en la respuesta de ese sistema. Esos elementos, esas variables que va a controlar el investigador, esos factores que va a controlar el investigador, para no confundirnos en el argot de la materia que estamos tratando ahorita, la variable que controla el investigador va a recibir el nombre de tratamiento. Todas las variables que el investigador vaya a manipular se llaman tratamientos. Y la variable donde mide el resultado se le conoce como variable de respuesta. El análisis de varianza, comúnmente el más tradicional, es el análisis de varianza de una entrada. ¿Esto qué quiere decir? Que el investigador está buscando un factor, cómo influye en el resultado del fenómeno que está observando. Y entonces vamos a encontrar en los experimentos de una entrada algo que se conoce como diseños completamente al azar o diseños de una entrada. El modelo matemático que representa el modelo de una entrada es que los resultados son iguales al efecto de la media poblacional más el efecto del tratamiento, que es la variable que está controlando el investigador, más el error. Esto es una ecuación lineal que describe el experimento que está haciendo con un modelo de análisis de varianza de una entrada, donde está modificando el investigador una variable que ahorita recibe el nombre de tratamiento. Quiero poner un ejemplo en esto. Si nosotros tuviéramos ratones para probar el efecto de un fármaco, nosotros tendríamos varias dosis de un fármaco a probar. Entonces, las dosis del fármaco a probar serían el tratamiento, y el resultado que mediríamos en los ratones, esa sería la variable de respuesta. Entonces, en ese momento tenemos un diseño de una entrada o un diseño completamente al azar. Para que este diseño pueda llevarse a cabo, todos los ratones tendrían que tener el mismo peso, ya que la posología del fármaco nos indica que si hay diferentes pesos hay variación en el resultado. Es decir, para que se pueda usar un análisis de varianza de una entrada, las unidades experimentales, en este ejemplo los ratones, tendrían que tener todos aproximadamente el mismo peso para que el peso no influya en el resultado, y si hay una diferencia en la respuesta, sea debido a las diferentes concentraciones del fármaco aplicado. Eso por un lado. Si por alguna razón nosotros no tenemos ratones del mismo peso, y es lo único que tenemos para el experimento, no podemos usar el diseño completamente al azar o modelo de una entrada. Tenemos que usar un diseño distinto. Tendremos que usar un diseño de bloques al azar
cuyo modelo es el efecto de la media más el efecto del tratamiento, que es la variable que controla el investigador, más el efecto del bloque, que en este caso es una variable inherente a las unidades experimentales, que en este ejemplo serían los diferentes pesos de los ratones, más el error propio de la conducción del experimento. Ahora tengo un factor de variación que controla el investigador y tengo un factor de variación inherente a las unidades experimentales. Por eso se llama un modelo de doble entrada. ¿Por qué? Porque ya no tengo un factor de variación, ahora tengo dos. Uno debido a la variación de la variable que controla el investigador, que son las dosis de los fármacos, y otro debido a la variación inherente a las unidades experimentales, que en este caso serían los diferentes pesos. Y bueno, podríamos conducir el experimento con un diseño de bloques al azar. Este sería un diseño completamente al azar. Y este sería un diseño de bloques al azar. En el primero, las unidades experimentales tienen que ser homogéneas, y en el segundo ya no son homogéneas, y por lo tanto tenemos que considerar el factor que está variando, que en este caso son los pesos de los ratones. Tendríamos, por lo general, a nivel de laboratorio, donde controlamos los experimentos, a lo más que podemos llegar a usar es un diseño de bloques al azar. Si hacemos una experimentación de campo, muy posiblemente pudiéramos llegar a un tercer diseño, que sería el diseño cuadrado latino, cuyo diseño entonces sería un modelo de triple entrada. Tendríamos que cada observación sería igual a la media más el efecto del tratamiento. Ahora tendríamos doble bloqueo, un bloque en hileras y un bloque en columnas, y el error. ¿Cómo sería esto? Si estamos probando las concentraciones de los fármacos, las concentraciones de los fármacos siguen en la variable tratamiento. Pero ahora sucede que mis ratones no solo son de diferentes pesos, que está colocados los pesos en las hileras, sino que ahora también son de diferentes edades. ¿La edad puede influir en la respuesta del fármaco? Sí. Entonces, como no tengo otra opción que trabajar con lo que tengo que considerar ahora que mis ratones no solo son de diferentes pesos, sino que son de diferentes edades. Y de esa forma tengo un modelo de triple entrada. Una variable que controla el investigador y dos variables que son inherentes a las unidades experimentales. Una vez visto esto, entonces procedemos a ver cómo se construye una tabla de concentrado de datos para estos diseños. En el caso de un diseño completamente al azar, los tratamientos se asignan de manera aleatoria, y aquí, como son homogéneos, podemos tener diferente número de tratamiento, diferente número de unidades experimentales en un tratamiento, y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son homogéneos. ¿Sí? Es el único diseño que nos permite tener diferente número de repeticiones en cada tratamiento. Sin embargo, una vez que eso no pudiera ser resuelto por esa vía, porque como poníamos en el ejemplo, tengo diferentes pesos de los ratones, yo tengo que hacer un bloqueo de los pesos, y entonces tengo que tener en cada bloque el mismo número de elementos. ¿Y esto qué quiere decir de bloqueo? Imaginemos que tenemos diferentes pesos, entonces voy a colocar pesos pequeños, pesos medianos, pesos grandes, y hacer grupos por medianos, por pequeños, por grandes. Cada uno de estos grupos está haciendo un bloque. Yo estoy considerando que dentro del bloque son iguales, pero que puede haber diferencia entre un bloque y otro. Y eso es lo que estoy considerando en mi ecuación, que puede haber una variación debida a la diferencia de pesos. Por eso no puedo tener diferente número de repeticiones en cada tratamiento, sino que en el diseño de bloques al azar es obligado que cada tratamiento tenga el mismo número de repeticiones, es decir, cada tratamiento en cada bloque debe de tener el mismo número de unidades experimentales. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Y en el siguiente diseño, que es el diseño cuadrado latino, lo que se tiene es un doble bloqueo. Aquí tenemos el bloqueo por pesos, y tendríamos ahora un bloqueo por
edades. Entonces tengo bloqueado a los ratones por pesos y tengo bloqueado a los ratones por edades. Y entonces aquí tengo pesos y aquí tengo edades. No son variables que controla el investigador, pero que pueden influir en el resultado del experimento. La única variable, insisto, que está controlando el investigador está en la que llamamos tratamiento. Y en este caso serían las diferentes dosis del fármaco que se están probando. Una vez entendido esto, no nos queda más que construir las tablas de análisis de varianza que se tienen que operar. Todas las tablas de análisis de varianza tienen las mismas columnas, empezando con el factor de variación, los grados de libertad, la sumatoria de cuadrados, el cuadrado medio y el estadístico de prueba, que en este caso es el F. Una vez que tenemos definido cuál diseño es el que estamos usando en el análisis de varianza, de una entrada, de doble entrada o de triple entrada, lo único que va a cambiar es lo siguiente. En el de una entrada, factores de variación, el tratamiento y el error. Aquí lo tenemos. Tratamiento y error son los únicos que están influyendo en la variación del resultado. Y se va a calcular un estadístico de prueba F. ¿Para quién? Para el tratamiento. En segundo lugar, tenemos al diseño de bloques al azar, y aquí tenemos factores de variación al tratamiento, y ahora tengo como factor de variación también al bloque, al error y al total. Y aquí lo único que cambia es que en lugar de calcular una F, tengo que calcular dos. Una F para tratamientos y una F para bloques. En el tercer caso, en el de triple entrada o el diseño cuadrado latino, tenemos al factores de variación al tratamiento, al bloque en hileras, al bloque en columnas y al error. Y entonces ahora calculamos tres Fs, una para tratamientos, una para el bloque en hileras y una para el bloque en columnas. ¿Por qué tengo que calcular esas Fs? Porque tengo una prueba de hipótesis que hacer. En el diseño de una entrada o diseño completamente al azar, el juego de hipótesis es solo para tratamientos, y la alterna es que al menos una media tiene un efecto diferente, y la hipótesis nula dice que el efecto de las medias es igual. Es un juego de hipótesis para tratamientos. En el caso del doble entrada o diseño de bloques al azar, tengo dos juegos de hipótesis, una para tratamientos, como ya leímos, y una para bloques, que sería el mismo planteamiento. Y en el diseño de triple entrada o diseño cuadrado latino, lo que vamos a tener es tres juegos de hipótesis, una para tratamientos, una para el bloque en hileras y una para el bloque en columnas. El análisis de varianza lo único que nos va a decir es si hay diferencia en las medias o si las medias se comportan igual. Mas si yo encontrase que hay diferencia entre las medias, el análisis de varianza no me permite poder determinar quiénes son las medias diferentes o quiénes son las medias iguales. Solo me permite detectar que al menos una media es diferente o que todas las medias estadísticamente se comportan igual. Para que yo pueda determinar si las medias son diferentes, cuáles son diferentes y cuáles son iguales, ya no es el análisis de varianza, sino un estudio que se llama comparación de medias el que me va a permitir encontrar eso, pero eso es una segunda fase del análisis. En esta parte, el análisis de varianza estrictamente llega hasta acá, a poder demostrar si las medias se comportan igual o al menos hay una media que se comporta diferente. Y hasta este punto concluimos la parte del análisis de varianza y queda en espera ahorita que les explique en otra clase lo que son las comparaciones de medias.